Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Soy el profeta Emilio Guzmán, su pastor de esta su iglesia, Estandarte de Provisión, Templo Jesús es el Señor. Y estoy transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, la hermosa Ciudad de México. Y bien, espero que en esta madrugada de domingo usted esté bien bendecido, aún pasados por lluvia, pero dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque todo nos ayuda para bien a los que amamos a nuestro Señor. Y bueno, pues espero que cuando yo envíe este mensaje, esta prédica a través de esta red social, sea como un alimento nuevo, como un ungüento fresco que necesitamos las ovejitas del prado del Señor. Y bueno, pues el título de la prédica de este domingo 30 de junio de este año 2024 es Aviva tu obra en medio de los tiempos, fundamentado en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Y la palabra de Dios dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Habacuc es una colección de escritos que tiene 3 secciones distintas. La primera es un diálogo entre el profeta y Dios. La segunda, pues, es la presentación de un poema acerca de la ira divina. Y la tercera es la promesa de una redención futura. Esta porción de Habacuc es parte del poema que expresa la ira divina y la petición del profeta a Jehová para que muestre misericordia a pesar de esta ira. Este versículo es una llamada no solo a reflexionar sobre la palabra de Dios, sino también a actuar de acuerdo con ella. La primera parte de este versículo nos muestra la reacción del profeta al escuchar la palabra de Jehová. Jehová, dice el versículo que estamos analizando, he oído tu palabra y temí. Aquí vemos el temor de Dios. Es un tema común en toda la Biblia y se refiere a un profundo respeto y reverencia hacia la divinidad, o sea, nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos. Al tener temor de Dios, reconocemos su autoridad y su soberanía sobre nuestras vidas. Por lo tanto, el temor de Dios nos lleva a obedecer sus mandamientos y actuar de acuerdo a su voluntad. También nos ayuda a tener humildad y reconocer nuestras limitaciones como seres humanos. Habacuc nos muestra que es importante escuchar la palabra de Jehová con humildad y responder con temor y obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan conmigo? La segunda parte del versículo es la petición del profeta. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Este llamado refleja el deseo del profeta de que Dios actúe poderosamente en medio de la oscuridad y la desesperación de su tiempo. La obra de Jehová es un plan eterno, es para la salvación de la humanidad y se cumplió en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el llamado de Habacuc nos recuerda que la obra de Dios continúa a través de la iglesia y que debemos pedirle a Dios que nos capacite para ser instrumentos de su obra en este mundo. ¿Puedes dar un gloria a Dios ahí donde te encuentras, mi querido hermano o mi querida hermana? La tercera parte del versículo es otra petición del profeta. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta petición muestra un lado más misterioso de Dios que está presente incluso en medio de su ira justa. La misericordia es un tema frecuente en la Biblia y se refiere a la compasión y al perdón divino que es otorgado sin merecimiento. Esta petición es un llamado a reconocer que Dios no se complace en juzgar, sino que su mayor deseo es el arrepentimiento y la reconciliación de sus hijos. Por lo tanto, debemos seguir este ejemplo y buscar ser misericordiosos con los demás, mostrar amor y compasión incluso en medio de situaciones difíciles. Habacuc 3:2 es un versículo poderoso que nos llama a escuchar la palabra de Dios con temor y obediencia, a pedir que avive su obra a través de nosotros y a recordar la misericordia divina en medio de la ira. Finalmente, a modo de anticipación, se une que Dios recordará su misericordia, aunque justamente ofendido por los pecados de la gente, pero al decir que temía la voz de Dios, hace una confesión o da pruebas de arrepentimiento, porque desde el corazón no podemos buscar el perdón a menos que primero seamos humildes cuando un pecador
no está dispuesto consigo mismo y no confiesa su culpa, pues no merece misericordia. Entonces, vemos por qué el profeta habla aquí del miedo. Y es decir, que así podría obtener para sí mismo y para otros el favor de Dios. Porque tan pronto como un pecador se condena voluntariamente a sí mismo y no lo hace formalmente, sino en serio desde lo más profundo de su corazón, solamente así estará reconciliado con Dios y perdonado. Aunque no me digan amén, pero así es. Hemos dicho que la palabra ira no debe tomarse de acuerdo con su sentido estricto, cuando se habla de los fieles o los elegidos, porque Dios no los castiga porque los odia. No, por el contrario, Él manifiesta el cuidado que tiene por los que son salvos. De ahí que los flagelos por los cuales Dios castiga a sus hijos, pues son un testimonio de su amor. Pero la Escritura representa el juicio con el que Dios visita a su pueblo, como ira. Y luego pues no hacia sus personas, sino, por decirlo así, más bien hacia los pecados, no hacia las personas. Aunque Dios muestra amor a sus elegidos, sin embargo, testifica cuando castiga sus pecados y que la iniquidad es odiada por Él. Cuando Dios aparece como un juez y muestra que los pecados le desagradan, se dice que está enojado con los fieles. Y también hay en esto una referencia a las percepciones de los hombres, porque no podemos, cuando Dios nos castiga, hacer otra cosa que sentir las acusaciones de nuestra propia conciencia. De ahí pues este odio, porque cuando nuestra conciencia nos condena, necesariamente debemos de reconocer que Dios está enojado con nosotros, y eso es con respecto a nuestras actitudes, a nuestros procederes, y a que no hacemos inmediatamente su voluntad. Cuando debemos de acercarnos más a Él, porque nos sentimos alejados por los pecados, bueno, pues la gente más bien se aleja y se olvida de Dios, y eso no le agrada a Él. Por lo tanto, cuando provocamos la ira de Dios por nuestros pecados, pues sentimos que está enojado con nosotros. Pero sin embargo, el profeta reúne cosas que parecen completamente contrarias, incluso que Dios recordará la misericordia en la ira, es decir, que Él se mostraría disgustado con ellos, de tal manera que les permitiera a los fieles, al mismo tiempo, probar su favor y misericordia, al encontrarlo como propicio para ellos. Déjenme ir concluyendo este mensaje, esta prédica, que espero sea de bendición para todos y cada uno de ustedes cuando la reciban a través de esta red social. No sin antes invitarles a que le den un poderoso like ahí a esta prédica, ahora que te llegue el audio, el video, no te cuesta nada, y que te suscribas a mi canal. Es una bendición recibir la palabra de Dios y que la podamos aplicar a nuestra vida. Le digo, permítame ir concluyendo. Como cristianos debemos buscar aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana y ser agentes de la obra de Dios en el mundo. También debemos recordar que Dios es un Dios de amor y misericordia y que siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se acercan a Él, sobre todo con humildad y con arrepentimiento. Y vas a ver qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Espero que este domingo, cuando recibas esta prédica, pues sea de bendición para ti, que la puedas estudiar, la puedas analizar, y cuando la hayas comprendido la puedas compartir con aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Espero que cualquier duda, cualquier pregunta, ahí en el link de los comentarios me puedas dejar tus opiniones, tus dudas o preguntas. Si no, échame una llamadita y juntos con la Biblia en la mano vamos a poder discernir lo que no haya quedado claro para ti, entonces que la prédica sea realmente una bendición para todos y cada uno de nosotros. Pues espero que este domingo sea un domingo lleno de bendiciones y milagros, y me despido de ti con mi frase favorita, con mi frase de siempre: adelante con Cristo y hasta la próxima. Recibe mis bendiciones y no te olvides de mi consejo: vale la pena seguir a Cristo. ¡Aleluya!